Cada vez peor. Eso es lo que se está observando en todo Chile en distintos ámbitos, siendo el más reciente de malas noticias, lamentablemente, la economía, ya que a menos de un año el gobierno de Gabriel Boric se anunció que va a aumentar nuevamente la inflación más de lo esperado. Se espera un aumento de la decadencia económica nuevamente más de la esperada, y todo eso en un contexto en que además hay molestia de distintos grupos sindicales, particularmente de funcionarios públicos, que se están yendo a paro en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque quieren más subsidios, siendo los más recientes en quejarse los grupos asociados a médicos que trabajan para el Estado y que numerosos de ellos se han ido a paro y que han generado que numerosas personas que están dependiendo de cirugías para salvar sus vidas no puedan ser atendidas. Y en medio de toda esa situación, que ya de por sí es bastante negativa, estamos viendo una propuesta muy positiva que se está dando en el Congreso y que se aprobó por amplia mayoría para que se elimine el pago del impuesto de contribuciones a todas las personas que tienen tomadas sus tierras, que tiene todo el sentido, ¿no? ¿Cómo vas a estar pagando impuestos por algo que está además ni siquiera lo puedes ocupar porque te lo sacaron por la fuerza? No deberían pagar impuestos nunca de contribuciones, es un impuesto sumamente ilegítimo igual que todo, pero de todas maneras es un paso en la dirección correcta. Todo esto lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Marcelo Álvarez y Leonardo Muñoz Páez, que se convirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. La inflación volvió a subir más de lo que se esperaba. En gran medida hay una decadencia económica que hace tiempo se está notando y que todos han reconocido, incluso en el mismo gobierno. Y como ya lo anunciamos en programas anteriores, y esto que lo informó el Banco Central, Chile realmente ya está en una recesión económica y el 2023 se espera que sea un año bastante malo. Y aunque ya estamos en una situación compleja en que muchas empresas se han ido del país y se siguen yendo, se han perdido trabajo, aumenta la pobreza, la informalidad y en gran medida se ve una decadencia económica en general a medida, y que yo diría que de la misma manera, de manera simultánea y que va conectado, los funcionarios públicos empiezan a ganar más dinero y obtienen más poder mientras los privados se desangran. Bueno, en medio de todo ese contexto se anunció una serie de cosas. Primero, que el año 2023 se espera que el Producto Interno Bruto caiga mucho más. Eso significa que las empresas, en resumen, los trabajos y la calidad de vida va a caer más de lo esperado. También la inversión va a caer para el 2023. Y lo que se espera también es una inflación más alta de lo esperado. O sea que la inflación va a seguir creciendo y creciendo. Y eso se da en un contexto en que en el último mes se detectó una inflación más alta de la esperada, porque en medio de todo esto el gobierno había dicho, bueno, sí, va a estar la cosa peor, pero todo esto va a ser necesario y es bueno porque con esto se está controlando la inflación, que cada vez sube más en Chile. Pero ni siquiera eso ha ocurrido, porque ahora la inflación subió un 1% más de lo que se esperaba y ya estamos alcanzando el 13,3% al año. Ahora, para los que viven en Argentina dirán, uy, esos números de inflación son pequeños, ¿no? Y claro, en comparación para ellos lo será, pero en su momento Chile tenía inflación de 2, 3%, era mucho más baja y eso no afectaba tanto el bolsillo de la población, lo afectaba pero en un tiempo mucho más lento. En cambio, ahora se ha aumentado más de 10 puntos porcentuales en unos pocos años y está afectando duramente el bolsillo de todos los trabajadores. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias en simple de esta decadencia con las empresas, la inflación? ¿Todo esto qué significa? En concreto, todas las personas, su sueldo va a poder comprar menos cosas. O sea, todos, aunque ganen más en la práctica en dinero, en número, por ejemplo, más dinero que recibes de tu sueldo, si te subieran el sueldo, la práctica puede comprar menos que antes. O sea, todos van a estar más pobres con respecto a lo que ganan. Eso es lo que se va a dar. Al mismo tiempo que con la baja de la inversión y la decadencia económica que se está confirmando para que viene para el año 2023, más de la esperada, vamos a ver un aumento además de la pobreza en general, también una caída fuerte en los trabajos y una decadencia económica que va a significar que todos los chilenos van a vivir peor que antes. Ahora, por supuesto, siempre habrán los que se salvan de esto, los que viven para el Estado y los que ya tienen gran riqueza, pero los que más afectados van a ser por todo esto son los que tienen menos ingresos y las clases medias. Es realmente lamentable. Y eso se da en un contexto de bastante incompetencia también por parte del gobierno de Gabriel Boric para enfrentar este problema. Es cierto que esto es consecuencia de una serie de
malas decisiones económicas del gobierno de Piñera, que se han perpetuado y profundizado por el gobierno de Gabriel Boric, y de una decadencia económica que viene en consecuencia del estallido, como también de las cuarentenas. Y antes de eso no hay que olvidar que Chile ya estaba en caída, aunque no tan fuerte, pero una decadencia lenta, desde los gobiernos también de Bachelet y Piñera. Y en medio de todo eso, lo que estamos viendo es mucha incompetencia porque el gobierno no sabe enfrentar esto, lo está profundizando, y al mismo tiempo molestia a los funcionarios estatales. No por toda esta otra situación de decadencia que afecta al mundo privado, no, sino que ellos están presionando para aumentar aún más la decadencia que nos ha llegado a este punto. ¿Cómo? Porque están pidiendo más subsidios por parte del Estado. Recordemos que hace poco el gobierno decidió aumentar en un 12% los sueldos de los funcionarios estatales. Al mismo tiempo que les dieron bonos, al mismo tiempo que les reducieron la jornada laboral. O sea, los bajaron a 40 horas la jornada laboral, les aumentaron el sueldo en un 12% y les dieron bonos. Mientras el mundo privado va quebrando. ¿Quién paga todo eso? Todos nosotros con nuestros impuestos. Y ahí vimos que los jueces se estaban quejando porque ellos no los incluyeron dentro de eso, entonces estaban exigiendo que les den los bonos, que les suban los sueldos, que al mismo tiempo se dé toda esa situación. Y por otro lado, están los médicos, que también se están quejando porque ellos tampoco lo incluyeron en eso. Entonces los funcionarios médicos del Estado están pidiendo que les den más subsidios, que les den los bonos y que además les bajen las horas laborales. Eso en un contexto en que hay una falta brutal de médicos y por lo tanto bajar las horas laborales o todo eso va a significar afectar mucho a la atención de la población. Bueno, en medio de eso hemos visto que se han ido a paro cierta cantidad de médicos y tenemos el caso del Hospital Regional de Concepción estatal que se fueron a paro. Y como se fueron a paro, se suspendieron 82 cirugías de urgencia que se están dando ahí, la mayoría de ellas que era para pacientes con cáncer. Entonces posiblemente hay 82 personas, que algunos dirán, hoy no son tantos, pero claro, para ellos es muy importante como su familia, es un número igual importante de personas que pueden ver afectada su vida o incluso podrían morir porque no los están atendiendo. ¿Por qué? Porque el funcionario público quiere que le den un subsidio pagado con los impuestos de todos los trabajadores que no están trabajando para el Estado. Eso es lo que se está dando. Y al mismo tiempo vimos que hay mucha molestia en el colegio de médicos, en los sindicatos de los médicos a nivel estatal, porque ellos querían más subsidios y lo han comparado a Boric con Pinochet porque no quiso dar subsidios. ¿Por qué esto? Porque un representante del colegio médico en Concepción dijo que Boric era igual que Pinochet, porque Pinochet les aumentó las horas de trabajo y no les dio más sueldo ni subsidio, y Boric no les quiso dar más plata en subsidio, así que dijo que era como Pinochet. Lo están comparando con Pinochet, ¿no? Y después salió la cabeza del colegio médico de decir, no, eso no es cierto, esa no es nuestra opinión, esa es la opinión de un dirigente gremial, nada más, pero muestra un poco cómo es esa mentalidad que hay de fondo en ese sector, que están tan desconectados de la realidad común y corriente del trabajador chileno, que no se están enfocando en los problemas del mundo privado, todo este aumento del desempleo, la inflación, los aumentos de impuestos, no, simplemente como buen funcionario público quieren más subsidios, más bonos. Y si no lo hacen, eres como Pinochet. No nos diste subsidio y bono pagado con los dineros de los trabajadores, no eres como Pinochet. Ese es el insulto un poco que se está haciendo ahí. Y en gran medida, si el gobierno termina cediendo ante estos gremios, va a aumentar aún más la decadencia en que ya se está sumergiendo Chile. Porque todo lo que está ocurriendo ahora no ha ocurrido por aquellos que están trabajando en el mundo particular. Todas estas situaciones negativas han dado consecuencia del Estado y los que trabajan para él. La inflación ha sido por las jugadas que se hizo entre las AFP y el Banco Central, porque el dinero que se entregó en los retiros no era el dinero que estaba en inversiones de AFP, sino los que se llegó a un acuerdo con el Banco Central. Por eso era dinero nuevo y generó inflación. Simultáneamente, la decadencia económica se ha dado por el masivo endeudamiento. Eso significaba mayor gasto estatal, contratación de más funcionarios estatales, más subsidios a funcionarios estatales, los masivos sueldos de los políticos. El Estado ha tenido la responsabilidad total de eso. Y en gran medida el estallido llegó a ser tan destructivo como fue por la incompetencia del Estado, y las cuarentenas destruyeron gran parte de la economía por decisión estatal. Todo eso ha sido culpa del Estado. Y si cede ante estas presiones de los sindicatos estatales que piden más subsidios, lo que vamos a ver es al gobierno haciendo que se profundice aún más la crisis que está afectando al país entero. Pero en medio de todo eso, más allá de las malas noticias que se están dando, hay una buena propuesta y que afortunadamente se aprobó con votos a favor de todos los sectores políticos en el Congreso. Y es lo que se propuso en la Cámara de Diputados, que esto lo propuso el Partido Republicano, más allá de las críticas que se le puede hacer en su momento y que en este canal los hemos criticado cuando corresponde. Esta es una buena propuesta. Se pidió que se eliminara por completo el cobro de contribuciones a los propietarios de terrenos que están tomados en la zona sur. En particular, ¿por qué? Porque se descubrió que especialmente en la Araucanía
comunidades mapuches se toman tierras que son propiedad de otro, se las quitan por la fuerza, esas personas no las pueden usar, no pueden hacer nada, pero los que son los propietarios legales, aunque en la práctica no, porque les quitaron sus tierras, el Estado les estaba cobrando impuesto igual por esas tierras, contribuciones. Entonces, ¿qué ocurría? Tú tienes un terreno, viene alguien, te lo quita por la fuerza, viven ahí, te lo quitan, si tratas de recuperarlo te sacan con violencia, y después el Estado viene y te cobra a ti que te quitaron tu terreno, plata igual como impuesto. Es una brutalidad. Ahora, las contribuciones de por sí es un impuesto sumamente ilegítimo, porque lo que están haciendo ahí es que tú compras algo que se supone que es tuyo, pero el Estado viene y te dice, ah, bueno, dame plata porque tú tienes una propiedad, sea una casa, sea un departamento, sea un terreno. Oye, pero ¿no se supone que esto era mío? No, págame. ¿Y si pasa si no quiero pagar las contribuciones? Te quitamos tu propiedad. Hace como que uno no tenga realmente propiedad sobre lo que es sobre un terreno, una casa o un arriendo, ¿no? Pero de todas maneras, esas son las contribuciones. Y ahí lo que estamos viendo es que solo en el caso de la macrozona sur se van a eliminar para aquellos que tienen sus tierras tomadas. Está bien, es una buena propuesta, pero lo ideal sería que ese impuesto se eliminara para todos, todo tipo de propiedades, en todo el país, porque no eres realmente propietario de algo si al final para mantenerlo tienes que pagarle al Estado prácticamente un arriendo de por vida para que no te lo quiten por la fuerza. Es sumamente injusto. Y en particular, algunos de los más afectados por las contribuciones a nivel nacional, y han salido muchos reportajes a lo largo del tiempo de eso, son personas de tercera edad que muchas veces han mantenido propiedades que han logrado ahorrar con el tiempo y que invierten para poder mantener como pensión y el Estado le empieza a sacar mucho dinero. O a veces pasa que hay personas que vivían en ciertos barrios desde hace décadas y no vendieron y ahora esas propiedades subieron mucho de precio porque fueron cambiando los barrios y le empiezan a cobrar unos impuestos que le empiezan a destruir sus ahorros. Hemos visto, por ejemplo, son numerosas comunas de la capital que ahora se consideran más adineradas, pero que hace décadas no lo eran y que en gran medida personas que siguieron viviendo ahí y no vendieron, ahora subió el precio de sus propiedades y le empiezan a cobrar un nivel de impuestos que les destruye sus ahorros. Es lo que estamos viendo. Ojalá esto sea el primer paso para que se empuje algo aún más positivo, que sea la eliminación total de las contribuciones en todos los ámbitos. Probablemente no se dé, pero sería un pasito en la dirección correcta. Pero de todas maneras, una buena noticia que significa que se le está pidiendo a Boric que elimine el impuesto. El Congreso no lo puede eliminar, se le está pidiendo a Boric que lo haga. Ojalá Boric escuche esta voluntad del Congreso y voluntad popular. ¿Lo hará? Probablemente no, pero de todas maneras igual es una buena señal. ¿Pero qué les parece esto? ¿Qué les parece el aumento de la decadencia económica chilena, los paros de sindicatos que se lanzan contra el gobierno a pesar de haberlo apoyado y al mismo tiempo esta propuesta de eliminar y que se aprobó en el Congreso las contribuciones para aquellos que les tomaron sus tierras en el sur? Ahora recuerden, el Congreso no lo puede eliminar. Esto es una petición a Boric, o sea, le están diciendo a Boric, ojalá elimines este impuesto y lo propongas así al Congreso. Pero, ¿ustedes qué creen que harán? ¿Boric aceptará eso? ¿Pedirá eliminar ese impuesto o simplemente lo ignorará? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.